corresponde ingresar al estudio de los contratos especiales, es decir, a los contratos en particular. El primero de ellos, que aparece en la sistemática del código, es el contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta es tal vez el contrato más conocido, uno de los más usuales y el que tal vez mayor regulación tiene a pesar de ser uno de los más conocidos. ¿Qué dice el código respecto del contrato de compra-venta? ¿Qué definición nos da? Dice el código: hay contrato de compra-venta cuando una de las partes contratantes, llamada vendedor, se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra parte, llamada comprador, se obliga a pagar por ella un precio cierto en dinero. Como podrán ver, a partir de este contrato tal usual, la obligación que asumen las partes es la parte vendedora se obliga a transferir la propiedad de una cosa. Vale aclarar que el contrato es un contrato consensual, esto es, que se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. El perfeccionamiento del contrato no implica la transferencia inmediata de la propiedad de la cosa de manos del vendedor a favor del comprador, sino solamente la obligación de transferir esa propiedad de la cosa en la etapa de ejecución del contrato y una vez que se hayan concluido con todos los trámites necesarios, legales necesarios, para concluir la transmisión efectiva del dominio del bien de que se trate. El contrato tiene características muy específicas. Es un contrato consensual, como ya dijimos, es un contrato bilateral, por cuanto genera obligaciones recíprocas para ambas partes. Esta obligación de pagar el precio es la obligación que recae sobre la parte compradora y es una obligación interdependiente y recíproca respecto de la obligación que recae sobre la parte vendedora, que consiste en entregar la cosa. Es un contrato no formal, a pesar de que el código exige que en los casos de la transferencia de inmuebles, este contrato debe ser elevado a la forma de escritura pública, ¿sí? Ahora bien, la escritura pública que exige la norma, como dijimos, no tiene que ver con la forma del contrato, sino con la forma que exige la ley para operar irremediablemente la transmisión del bien inmueble de una persona respecto de otra. Otra figura contractual que regula el código es la permuta. La permuta es el contrato a través del cual las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero. Es el conocido trueque, es decir, intercambio de una cosa por otra. Es un contrato también consensual, también bilateral como la compraventa, también no formal como la compraventa, y que tiene una relativa aplicación práctica. Otra de las figuras que regula el código es el del contrato de suministro. El contrato de suministro es el contrato en el que una de las partes, llamado suministrante, se obliga a entregar bienes e incluso servicios sin relación de dependencia en forma periódica o continuada y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas. Como su nombre lo indica, el contrato de suministro es empleado generalmente en la provisión o el aprovisionamiento permanente de empresas. Es un contrato generalmente que encuentra su campo de aplicación en el ámbito de los contratos de empresa, donde hay empresas que aprovisionan, suministran bienes y servicios respecto a otra persona jurídica en esa situación. A continuación, los invito a realizar la actividad práctica correspondiente. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que armar una controversia estructurada. Para orientarlos y que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en el mismo no deberían haber faltado conceptos como contrato de compra-venta y contrato de permuta.
En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la cesión de derechos. El contrato de cesión de derechos es aquel a través del cual una de las partes transfiere a la otra un derecho del que es titular. Es un contrato que permite la transmisión, ¿no es cierto?, inmediata y fluida de créditos en donde ambas partes, cedente y cesionario, obtienen una ventaja patrimonial de la ejecución de este tipo de contratos. El cedente porque puede, digamos, realizar rápidamente ese crédito y obtener un precio cierto un precio en dinero, y, ¿no es cierto?, el cesionario puede obtener también una ventaja derivada del descuento de ese crédito y de la ganancia correspondiente. El contrato de cesión de derechos también está regulado en el Código Civil y Comercial como un contrato madre, pero existen junto con este contrato tipo ciertas subespecies o subtipos de cesión. Entre ellos podemos mencionar la cesión de deudas, la cesión de herencia y la cesión de posición contractual. La cesión de deudas es aquel acuerdo en el cual intervienen tanto acreedor y deudor de una obligación como un tercero, en virtud del cual el acreedor acuerda, ¿no es cierto?, ceder el crédito a favor del tercero y el deudor de esa obligación presta su conformidad a tal efecto. En paralelo existe una figura receptada por la doctrina y por la jurisprudencia y ahora legislativamente por el Código, que es la cesión de la posición contractual. Importa la obligación de transferir del cedente a favor del cesionario de la posición contractual íntegra en un contrato que sirve de base. Esto es, toda la posición contractual, incluyendo derechos y obligaciones que emanan de la misma, son transferidos del titular de la parte de ese contrato a favor del cesionario. Un aspecto muy importante a tener en cuenta en orden a los efectos de la cesión de derechos es en qué momento se produce, ¿no es cierto?, estos efectos. ¿Por qué? Porque el contrato es válido entre partes a partir del momento de su celebración. Pero respecto del deudor cedido, es necesario lo que se conoce como la notificación de esa cesión, que puede hacer tanto el cedente como el cesionario. Esta notificación es necesario para que hacer o tornar oponible este contrato al deudor cedido que, como sabemos, es tercero en ese vínculo. De manera tal que el tercero pueda, a partir de esa comunicación, conocer con certeza cuál es el deudor a quien debe pagar. A continuación, los invito a realizar la actividad práctica correspondiente. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que completar un glosario. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en la misma no debería haber faltado conceptos como cesión de derechos, objeto y cesión de deudas. Nos toca ahora abordar el estudio del contrato de locación. ¿Qué es el contrato de locación? El contrato de locación es aquel contrato en virtud del cual una de las partes, denominado locador, se obliga a transferir el uso y goce de una cosa a favor del locatario, quien por ese uso y goce se obliga a pagar un precio en dinero durante el tiempo que dure la locación. Como podemos ver, el contrato de locación es uno de los contratos más usuales, que tiene una regulación tuitiva importante, habida cuenta que respecto del mismo se encuentran involucrados intereses superiores, como tienen que ver con el derecho al acceso a la vivienda y el acceso a la familia y la tutela de la familia.
Entonces es un contrato que contiene en su regulación disposiciones con un marcado corte tuitivo y protectorio del derecho del inquilino. Es un contrato consensual, es un contrato bilateral, es un contrato formal, pero cuya forma, que es la forma escrita, la ley exige que se realice en forma escrita, es a los solo efectos de la prueba del contrato y de su plena eficacia, pero la inobservancia de la forma prescrita por la ley no determina la invalidez del contrato, sino que es plenamente válido. Es un contrato de ejecución continuada, como dijimos, y es un contrato respecto del cual, cuando la locación tiene un fin habitacional, aquella que tutela especialmente la situación y dice, por ejemplo, si el destino es habitacional, no puede requerirse al locatario el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes, depósitos de garantía o exigencias asimilables por cantidades mayores del importe equivalente a un mes de alquiler por cada año de locación contratado y el pago de valor llave o equivalentes. Normas de este tipo marcan, ¿no es cierto?, una determinada, una decidida influencia tuitiva de la ley respecto a este tipo de contratos. Una figura afín al contrato de locación de cosas es el contrato de obra y de servicios. El Código define este contrato de la siguiente manera. Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso, el contratista o prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de la otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando, por las circunstancias del caso, puede presumirse la intención de beneficiar. Es importante destacar que es un contrato en donde tanto el contratista o prestador de servicios debe llevar adelante a cabo su prestación de manera independiente, es decir, sin subordinación jurídica alguna respecto del comitente, porque si eso ocurriese, el contrato se desvirtuaría como contrato de locación de obras y servicios y pasaría a quedar enmarcado dentro de las previsiones de la Ley 20744 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es un dato muy importante sobre el cual la ley hace mucho hincapié. La ley también establece en el artículo 1252 una pauta para diferenciar en casos de dudas en qué casos nos podemos inclinar que estamos frente a un contrato de locación de obra o frente a un contrato de locación de servicios. Dice el artículo, si hay dudas sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consistente en realizar cierta actividad independiente de su eficacia, y se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. La clave para diferenciar cuando estamos frente a un contrato de servicios o un contrato de obra es analizar la naturaleza de la obligación que asume el contratista o prestador de servicios. Si esta parte asume una obligación de resultados, es decir, garantiza un resultado determinado al comitente, estaremos frente a un contrato de obra. Y por el contrario, si no garantiza ese resultado, sino que su obligación, se extiende a poner el máximo empeño y toda la diligencia que propia de su arte y su profesión en la realización de la prestación, el contrato calificará como contrato de servicios. A continuación, los invito a realizar la actividad práctica correspondiente. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que completar una interrogación didáctica para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente. No podían haber faltado los conceptos de locación de cosas y contrato de obras y contrato de servicios.
abordaremos en esta oportunidad el análisis del contrato de donación. ¿Qué es el contrato de donación? El código dice, hay donación cuando una de las partes se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y ésta lo acepta. Del análisis de esta definición podemos nosotros encontrar evidencia de ciertos elementos que tipifican este contrato. Por ejemplo, primero, es un acto entre vivos, ¿sí? Acá hay un acto entre vivos, como todo contrato, ¿sí? No es un acto de última voluntad. Segunda, a partir de este contrato, el donante se obliga a transferir la propiedad de una cosa a favor del donatario. Tercero, el donatario debe aceptar esa transferencia de dominio. La transferencia que se hace de esa cosa es a título gratuito. ¿Y esto qué significa? Significa que el donante realiza un sacrificio, es decir, se desprende de un bien de su propiedad y lo transfiere a título gratuito, esto es, sin recibir nada a cambio, a favor del donatario. Es importante tener en cuenta que la aceptación debe producirse en vida de ambas partes, porque se trata de un contrato y que como tal debe perfeccionarse con la voluntad tanto de oferente, en este caso donante, como de aceptante, en este caso donatario. Entre algunas de las obligaciones más importantes del donante es, primero, la entrega, la obligación de entregar la cosa que se ha prometido. La obligación esencial del donante es la de entregar la cosa donada a partir del momento en que fue puesto en mora o que fue requerida por parte del donatario. Segundo, la obligación de garantía. En principio, el donante no responde por evicción, ¿sí? Ello es así, pues se trata de un contrato a título gratuito, como dijimos. Recordemos que la obligación de saneamiento y específicamente la garantía por evicción funciona solo en aquellos casos donde hay una transmisión de una cosa a título oneroso, ¿sí? En contraposición de la donación, en donde la transmisión de la cosa del donante al donatario es a título gratuito. En cuanto a las obligaciones del donatario, la más importante es la de aceptar y de recibir la cosa a cual se le ha confiado. El donatario no adquiere, en virtud del contrato, una obligación recíproca e interdependiente respecto del donante. Solamente recae sobre él un deber genérico de gratitud. También suele ocurrir que el donante imponga al donatario el cumplimiento de ciertos cargos. Estos cargos son, digamos, obligaciones accesorias que emergen del contrato, que han sido impuestas por voluntad del donante y han sido aceptadas por el donatario, que generan, sí, en este caso, la obligación del donatario de cumplir, de ejecutar el cargo conforme, ¿no es cierto?, las previsiones o las prescripciones del donatario. Ahora bien, en este caso no hay que confundirnos, no tenemos una obligación recíproca e interdependiente, puesto que la obligación del donante de entregar la cosa no es correlativa ni interdependiente del cumplimiento de los cargos. Son obligaciones distintas. La de la obligación del donante es una obligación principal, mientras que la obligación del donatario de cumplir con ese cargo es una obligación accesoria que no tiene vinculación. Por supuesto que la ejecución, o mejor dicho, la inejecución de estos cargos va a tener directa incidencia en la vida del contrato y en las decisiones que puede tomar el donatario en orden a la extinción del contrato, puesto que la inejecución de los cargos es un supuesto específico donde la ley autoriza al donante a revocar la donación, ¿no es cierto?, por la inejecución del cargo llevado adelante por el donatario. Llegados a este punto, los invito a realizar la actividad práctica integradora correspondiente.